Cuando abrí los ojos en la cama del hospital, lo primero que vi no fue una cara de amor ni unas manos listas para sostenerme. Fue una carpeta gruesa, color beige, que mi esposa Lucía dejó caer sobre mi mesa como si fuera un ramo de flores. Julián, necesitamos tu firma. El notario dijo que tiene que ser hoy mismo. Todavía medio paralizado, con la garganta seca y el cuerpo sin fuerza, la miré sin entender. ¿Firma de qué? ¿Por qué tanta prisa? Ella me sostuvo la mirada, fría, sin una pizca de ternura, y detrás de ella mi hijo Mateo, pegado al celular sin atreverse a verme a los ojos. En ese momento lo entendí. No habían venido a darme ánimo, ni a traerme un abrazo. Habían venido por mis bienes. Intenté hablar, pero apenas salió un susurro ronco. No puedo. Lucía no se inmutó. Se inclinó sobre mí y con un tono disfrazado de preocupación soltó. Si no lo firmas, pediré el divorcio y quiero la mitad de todo. Mateo siguió mirando su pantalla, como si yo fuera invisible. Esa indiferencia me partió más que el dolor en mi pecho. Cerré los ojos, respiré hondo, y lo único que alcancé a decirle a la enfermera fue, «Por favor, no los deje entrar otra vez». Salieron sin protestar, sin un cuídate, sin un beso en la frente. Solo escuché el taconeo de Lucía alejándose por el pasillo. Horas después, cuando pensé que lo peor ya había pasado, entró mi doctor. Yo esperaba otra revisión, tal vez un cambio de medicamento. Pero en cambio se acercó a mi oído y murmuró, «Don Julián, tiene que llamar a la policía, y hacerlo pronto». Me quedé helado. ¿La policía? ¿Por qué? El doctor me miró con seriedad, como si supiera más de lo que me decía. En ese instante, todo mi mundo, ese que creí construido sobre confianza y amor, empezó a tambalearse. Antes de este infierno, mi vida había parecido perfecta. Yo y Lucía llevábamos más de 30 años juntos. Montamos un taller de mecánica en Guadalajara desde cero. Entre grasa, motores y turnos largos, construimos una casa, educamos a Mateo, viajamos una que otra vez a Mazatlán cuando las cuentas lo permitían. Recuerdo cómo Lucía me abrazaba en los días duros, cómo celebramos con tequila barato cuando Mateo entró a la universidad. Éramos equipo, o al menos eso pensé. Pero hace unos meses todo cambió. Lucía empezó a contestar llamadas en la cochera, bajaba el volumen de su celular cuando yo entraba a la sala. Me decía que eran amigas del club, que no quería que yo me aburriera con sus chismes. Y yo, ingenuo, le creí. Mateo también se volvió distante. Ya no platicaba conmigo de fútbol ni de sus planes. Solo hablaba de inversiones rápidas, de amigos que tenían carros último modelo, de fiestas en Zapopan. Yo lo justifiqué. La edad, las influencias, las modas. Nunca imaginé lo que realmente se cocinaba a mis espaldas. Una madrugada, poco antes de que me llevaran al hospital por el derrame, me levanté sediento. Pasé por la sala y vi la laptop de Lucía abierta. No sé por qué, pero me acerqué. Lo que encontré todavía me quema por dentro. Un chat con un contacto sin nombre, solo un número. El mensaje de Lucía decía, «Cuando él se vaya, quedamos libres. Mateo ya está de acuerdo. El notario dice que con su firma todo se facilita». Leí y releí esas palabras, sintiendo que mi corazón se apagaba. Cuando él se vaya, o sea, cuando yo muera. Y lo peor, Mateo ya está de acuerdo. Me senté en silencio, con la respiración pesada. No hice ruido, no los confronté. Solo cerré la computadora y me quedé mirando la nada hasta el amanecer. Cuando llegó el derrame cerebral, pensé que tal vez sería mi fin. Pero el cuerpo puede ser frágil, mientras la mente puede volverse hielo. Ahí, atrapado en mi propia carne, decidí que si iba a seguir vivo, no sería para seguir siendo un ingenuo. Llamé a mi hermano Rafael, que vive en León. Con voz temblorosa, apenas audible, le pedí una sola cosa. Consíguelo todo. Correos, cuentas, grabaciones, lo que encuentres. No confíes en nadie más. Y Rafael, como buen hermano, entendió sin hacer preguntas. Mientras yo me alimentaba por un popote, él me alimentaba con información. Y cada dato que me mandaba era una puñalada más en mi espalda. Cuentas abiertas en Texas a nombre de Lucía. Una hipoteca secreta sobre la casa de playa en Manzanillo. Una póliza de seguro de vida contratada hacía apenas 2 meses, con ella y Mateo como únicos beneficiarios. Ahí comprendí. No era un malentendido, no era un simple cambio de ánimo. Era un plan para enterrarme en vida. Y yo, a pesar de mi cuerpo débil, decidí esperar. Porque si algo aprendí en ese hospital es que el silencio puede ser el arma más filosa. Dicen que la paciencia es virtud, pero en mi caso fue pura estrategia. Mientras mi cuerpo se recuperaba a cuentagotas, mi mente iba juntando piezas como un mecánico armando un motor roto.
Cada noche en el hospital, cuando la enfermera apagaba las luces, yo repasaba en silencio lo que Rafael me había contado por teléfono. Hermano, encontré movimientos extraños en la cuenta del taller. Lucía transfirió casi 100,000 pesos a una cuenta en Texas y lo hizo en efectivo, para no dejar rastro fiscal. Julián, aquí tengo copias de mensajes que ella borró, pero estaban en el respaldo de la computadora. Habla de vender la casa de Mazatlán sin que tú supieras. Cada palabra me hundía más, pero también me hacía más frío. El amor que alguna vez sentí se transformaba en algo distinto, una mezcla de tristeza y rabia controlada. Lo más duro fue confirmar lo de Mateo. No eran solo ilusiones de un padre herido. Ahí estaban los audios. Mi propio hijo diciéndole a su madre que ya estaba cansado de esperar, que lo único que quería era liberarse del viejo y empezar una vida nueva con dinero en la bolsa. Esa noche lloré en silencio, mirando al techo blanco del hospital. No lloré por mí. Lloré por haber criado a alguien que, llegado el momento, me entregó como si fuera chatarra vieja. Pero también entendí algo. La lástima no me iba a salvar. Yo no podía regresar el tiempo ni curar la traición. Lo único que podía hacer era actuar. Con Rafael diseñamos un plan. Nada de gritos, nada de confrontaciones prematuras. Ellos ya habían mostrado sus cartas. Creían que yo estaba débil, que mi final estaba cerca. Pues yo iba a usar esa imagen a mi favor. Le pedí a Rafael que hablara con un abogado de confianza en León. No uno famoso, no uno caro, sino alguien discreto y honesto. Necesitaba que las pruebas se organizaran de forma legal, transferencias bancarias, grabaciones, documentos firmados por notarios. Todo en orden, para que no hubiera manera de que Lucía o Mateo escaparan con excusas. Pasaron semanas. Mi recuperación avanzaba poco a poco. Aprendí a caminar de nuevo, primero con bastón, luego solo con algo de esfuerzo. Pero nunca dejé que ellos lo supieran. Frente a Lucía y Mateo, yo seguía débil, callado, derrotado. Les mandaba mensajes cortos, con voz temblorosa cuando me llamaban. Todavía me cuesta trabajo. No sé si voy a mejorar. Ellos, ingenuos, creyeron cada palabra. Un día, Rafael llegó al hospital con una carpeta gruesa. La dejó sobre mi cama y dijo, «Aquí está todo. Ya no es solo traición moral, Julián. Esto es fraude, abuso, conspiración. Si quieres, mañana mismo podemos ir a la fiscalía». Abrí la carpeta con manos temblorosas. Estaban las transferencias internacionales, la póliza de seguro de vida con firmas recientes, los audios de Mateo burlándose de mí, las capturas de pantalla de Lucía planeando vender la casa de Manzanillo sin mi autorización. Todo ordenado, con fechas, con sellos. Lo miré y respiré hondo. No, todavía no. Si voy a terminar con esto, quiero mirarlos a la cara. Quiero ver qué dicen cuando se den cuenta que ya no pueden esconderse. Rafael me miró en silencio, como midiendo si yo estaba listo para una guerra emocional. Finalmente asintió. Empecé a preparar el terreno. Llamé a Lucía con voz apagada, como quien busca reconciliación. Quiero hablar, arreglar las cosas. Ya no me queda mucha energía para pelear. Tal vez podamos ponernos de acuerdo. Del otro lado, su tono cambió de inmediato. Claro, Julián, eso es lo mejor. Te llevaré a cenar con Mateo, así platicamos tranquilos. Podemos resolver lo del testamento, todo sin dramas. Por primera vez en mucho tiempo me di cuenta de que ella sonaba aliviada. Creía que al fin me tenía rendido. Pero lo que ella no sabía era que yo ya había reservado una mesa en un club privado en Tlaquepaque. Uno de esos lugares discretos donde no entra cualquiera, pero donde siempre hay testigos atentos. No quería un enfrentamiento violento. Quería un escenario controlado, con ojos alrededor, para que nadie pudiera torcer la historia. La noche antes de la cena apenas pude dormir. No por miedo, sino por el peso del momento. ¿Cómo mirar a los ojos a la mujer con la que había compartido 3 décadas de mi vida? ¿Cómo enfrentar a mi propio hijo, sabiendo que ya no había vuelta atrás? Me levanté de la cama, caminé despacio hasta la ventana del hospital y miré las luces de Guadalajara a lo lejos. Pensé en el taller, en las risas con los muchachos, en los domingos de carne asada con mi familia, antes de que todo se ensuciara. Y me prometí algo. Esta vez, yo no iba a perder. Llegó el día. Me vestí con el mismo traje que usé en la boda de Mateo, como un símbolo, como un recordatorio de lo que alguna vez fuimos. Rafael me acompañó, pero se quedó a una mesa de distancia, observando sin intervenir. Cuando Lucía y Mateo llegaron, los reconocí enseguida. Ella iba arreglada como si fuera viuda anticipada, de negro, con joyas discretas. Él con su chaqueta cara, jugando con el celular aburrido, como si esto fuera solo un trámite.
Me saludaron con sonrisas falsas, de esas que huelen a hipocresía. Yo me levanté despacio, apoyándome en el bastón, y los abracé como si todavía creyera en ellos. Nos sentamos. Pedimos vino, ellos carne. Yo solo una sopa ligera. Cuando el mesero se retiró, saqué una carpeta, mucho más gruesa que la que Lucía me había puesto en la cama del hospital semanas atrás. La coloqué sobre la mesa. Lucía arqueó las cejas. ¿Y eso? Sonreí con calma. Evidencia. Lucía tomó la carpeta con manos firmes, como si quisiera mostrarme que nada podía asustarla. La abrió con un gesto casi elegante, pero la primera hoja la dejó helada. Eran copias de transferencias bancarias con su firma, movimientos hacia una cuenta en Texas. Esto no significa nada, balbuceó. Yo mantuve la voz baja, tranquila. Significa todo, Lucía. Aquí está tu rastro, peso por peso, fecha por fecha, y no es lo único. Mateo, que hasta ese momento no había levantado la vista del celular, me miró con fastidio. Papá, ¿para qué todo este show? Si ya no puedes ni con tu vida, ¿qué más da el dinero? Su tono insolente me atravesó como cuchillo. Pero me limité a señalar la carpeta. Lee, hijo. Ahí también estás tú. Mateo tomó otra hoja. Era la transcripción de una grabación, su voz riéndose, diciendo que ya estaba cansado de esperar a que yo me fuera de una vez. Su rostro se puso rojo, luego pálido. Eso está sacado de contexto. Me incliné hacia él con la mirada fija. No, Mateo, es tu voz, tus palabras. No hay contexto que lo justifique. Lucía trató de recuperar el control. Mira, Julián, podemos hablarlo en privado. No hay necesidad de armar un escándalo. Hice un gesto al mesero, que de inmediato trajo un sobre blanco y lo dejó frente a ella. No es un escándalo, Lucía, es justicia. Ahí tienes los papeles de divorcio ya firmados por mí. Sin derecho a bienes, sin liquidación, sin herencia. Si los firmas ahora, esto termina aquí. Si no... Me detuve. Dejé que el silencio hiciera su trabajo. Ambos me miraban, esperando. Si no, mañana mismo entrego todo esto al Ministerio Público y a la prensa. Fraude, conspiración, abuso familiar. ¿Quieres ver tu nombre en las noticias como la esposa que planeó quedarse con la herencia antes de que su marido muriera? Lucía apretó los labios. Por primera vez la vi perder la seguridad. Sus manos temblaban. Mateo intentó intervenir. Papá, yo no sabía nada. Mamá me metió en esto. Lo interrumpí levantando un dedo. No mientas, hijo. Aquí está tu firma en la póliza de seguro de vida. Aquí está el audio donde dices que ya no podías esperar. Tú también elegiste este camino. Él se encogió en la silla, derrotado. El mesero volvió con la pluma. Lucía tomó el sobre, lo abrió, revisó las hojas con rapidez. ¿Y si no firmo? ¿Qué me queda? La miré fijamente. Nada, ni el taller, ni la casa, ni la herencia. Y créeme, no estoy bromeando. Ya hablé con el abogado, ya hablé con Rafael. Todo está listo. Ella me sostuvo la mirada unos segundos, como buscando una grieta en mi decisión, pero no encontró nada. Con un suspiro largo agarró la pluma y firmó. El trazo fue rápido, desesperado, como quien corta la última cuerda a la que estaba aferrada. Le pasé otra hoja a Mateo. Tú también. Renuncias a cualquier reclamo de herencia hasta que la corte revise tu caso. Pero soy tu hijo, exclamó con un tono entre rabia y súplica. Precisamente por eso me duele más. Pero no puedo permitir que me veas como un cajero automático. Eres sangre de mi sangre, Mateo, pero elegiste ser mi verdugo, y eso tiene consecuencias. Al final, él también firmó sin ganas, mirando al suelo. En ese momento supe que había recuperado algo que creí perdido: el control de mi vida. Lucía intentó sonreír nerviosa. Podemos arreglarlo, Julián. Lo hicimos por miedo, nada más. Pensábamos que te ibas a ir. La interrumpí con una calma que me sorprendió a mí mismo. Yo ya no les creo nada. No hay regreso de esto. Me levanté, apoyándome en el bastón. Ellos se quedaron sentados en silencio, con los papeles firmados sobre la mesa. El murmullo del restaurante continuaba. La música de mariachi sonaba a lo lejos, como si el mundo no se hubiera dado cuenta de que mi familia acababa de morir en vida para mí. Los días siguientes fueron un torbellino. El abogado presentó la documentación y el juez congeló las cuentas de Lucía. Mateo fue excluido de la herencia de manera provisional, hasta que demostrara que no estaba implicado en el fraude. La prensa se enteró. Empresario tapatío desenmascara traición familiar millonaria. Lucía trató de victimizarse, pero las pruebas eran demasiado claras. Yo regresé a mi taller, todavía con pasos inseguros, pero con la frente en alto. Los muchachos me recibieron con abrazos sinceros, con lágrimas en los ojos.
Por primera vez en meses sentí un calor verdadero, no el falso de quienes solo buscaban mi bolsillo. Rafael se convirtió en mi mano derecha. El taller siguió creciendo, y poco a poco volví a encontrar paz en las cosas simples. El olor a aceite, el sonido de un motor encendiéndose, las pláticas con clientes de toda la vida. Hoy me siento en la banqueta frente al taller con un café de olla en la mano, viendo pasar la gente. A veces alguien me pregunta si extraño a Lucía o a Mateo. Yo sonrío y contesto lo que aprendí en carne propia. No se extraña a las sanguijuelas, solo se recuerda la mordida, y uno se asegura de no dejar que vuelvan a pegarse. El sol de Guadalajara cae lento sobre los techos, y yo respiro hondo. No sé cuánto tiempo me quede en este mundo, pero de algo estoy seguro. El resto de mis días serán míos, libres de parásitos, libres de traición.